sí me aparté del Señor. A los 14, 15 años ya no iba a la iglesia, mi maíz no me obligaba. Mi maíz pues dijo, espérate, no lo voy a obligar porque ya me había introducido eso. Y ya estábamos muy rebeldes. Ya yo iba a la iglesia, no entraba, me quedaba afuera esperando a mami. Cuando uno se aparta del Señor, el enemigo siempre está rodeando tu casa. Y está esperando el momento que tú flaquees para meter 7 aparatos. Porque tú siendo cristiano hay una protección divina. Pero si tú alejas esa protección divina, el enemigo se mete con 7 aparatos más. Y destrozaron. Verdaderamente yo vi el cambio. Es es algo, ¿verdad?, que no podemos entender nosotros. Pero Dios entiende todo. Verdaderamente Dios cambió mi vida. Y ese Dios es el que yo predico hoy en día. Ese Dios es el que yo le digo a la gente, Dios cambia. Si tú necesitas un cambio en tu corazón, tienes que dar el paso. No esperes a que venga un ángel, una palomita, te traiga una ramita. Tienes que dar el paso ahora mismo. Dios me los bendiga, amados hermanos. Espero en Dios que se encuentren bien ustedes y sus familias. Le queremos dar la bienvenida a Despierta Cristo Viene TV, donde se trae palabra de vida, palabra de sanidad, palabra de salvación para su alma. Amén, aleluya. Le damos la bienvenida, como dice mi hermano Saúl García. Su nombre es Saúl García y mi nombre es Ulises Pérez. Y estamos contentos y vamos a hacer un episodio de Liberados del Pecado, que vamos a traer mi testimonio, el testimonio de este servidor, Saúl. Y para mí es una alegría y un gozo de Amén, poder aleluya. estar dirigiendo este programa que mayormente lo dirige mi amado hermano Ulises Pérez. Y quisiera que, si son tan amables de abrir sus Biblias, vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 6, verso 18. Romanos capítulo 6, verso 18. Donde dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Amén, aleluya. Que esa es la base bíblica que utilizamos para este programa, que traemos testimonios para edificación de aquellos que están oyendo. Bendecido Dios. Amén. Pero quisiera romper el hielo preguntándote, Ule, ¿en dónde usted nació? ¿En dónde, después de tantos largos años, me dice usted, me siento diferente? Alaba, santo. Bueno, ¿dónde yo nací? Yo nací en Puerto Rico, en Fajardo, Puerto Rico nací. Fajardo, Puerto Rico. Amén. ¿Y cuáles eran las creencias familiares cuando usted iba creciendo? ¿En qué creían su familia? Bueno, mi familia creían pues en Cristo, ¿verdad? En la sana doctrina. Yo me recuerdo desde pequeño pues que mi mamá iba a los caminos, ¿verdad? Estaba en la iglesia, mi papá era un apartado, pero después Cristo lo transformó y así fue que fue la evolución, ¿verdad? De la religión o de la creencia, como ustedes lo quieran llamar, en mi hogar. Sí. Bendecido Dios. Amén. Ahora quisiera que me hablara, ¿cómo era su crianza de niño? Cuando usted iba creciendo, ¿cómo era su vida diaria? Mi vida diaria, bueno, mi vida diaria era un nene medio testarudo. Nací en Fajardo, cariduro al fin. Cogíamos cantazos de mami, eso es. Mami nos corregía mucho. Pero mi vida diaria pues fue un niño criado en el evangelio. Pero, ¿verdad? Iba a la escuela bíblica, iba a la iglesia, iba, ¿verdad? Estudiaba la palabra en el fin, ¿verdad? De todas esas historias de los niños como David, Jonás, etcétera, etcétera. Como David, Jonás, etcétera, etcétera. Era, ¿verdad? Como un niño normal que lo crían en el evangelio. Ya es tanto que, ¿verdad? No era dedicado, ¿verdad? Como, ¿verdad? Suele pasar con muchos niños que son bien dedicaditos. Siempre, ¿verdad? Iba a la iglesia, pero no era como de lleno, porque
no tenían un encuentro con Dios, no había tenido un encuentro con Dios. Si me hubiese, ¿verdad?, ponido para la vuelta, como dice mucha gente, hubiese pasado, pero no. Tenía mi infancia, jugaba, etcétera, etcétera, pero sí iba a los caminos del Señor. Fui criado. Y quisiera preguntarte, tú que hablaste de historias bíblicas que te enseñaban cuando niño, ¿cuál era? ¿No había una historia que tú tal vez te emocionabas cada vez que la escuchabas? Mira, la historia que más me emocionaba cuando la escuchaba era la de David. Supe la de Moisés, ¿verdad? Sabemos cómo, ¿verdad?, la creación del mundo, etcétera, etcétera, pero era de David, la de Daniel, diría yo, la de David. Ahora saliendo de la niñez, háblanos un poco de tu juventud. Bueno, mi juventud, me crié en los caminos, ¿verdad? Como te estaba diciendo, ya los 13, 14 años ya era un poco más indomable. Ya mami no podía tener mucho control sobre nosotros a los 14, 15 años. Y decidí pues apartarme por completo del Señor. Pues ya usted sabe, estuve, ¿verdad?, por ahí jangueando con los amiguitos, como dicen, compartiendo, haciendo, tú sabes, cositas, travesuritas. Pero sí me aparté del Señor. A los 14, 15 años ya no iba a la iglesia, mi mamá no me obligaba. Mi mamá pues dijo, espérate, no lo voy a obligar porque ya me había introducido eso. Y ya estábamos muy rebeldes. Ya yo iba a la iglesia, no entraba, me quedaba afuera esperando a mami, me gustaba. Pero como todo niño, pues estaba turbado en mi mente, etcétera, etcétera. Muchas cosas. De joven fui muy, muy rebelde, se puede decir. Sí, odio. Y quisiera preguntarte, Ajá. llegó esa ¿tú crees que el apartarte de Dios fue la mala influencia o fue una decisión propia tuya? Fue más mala influencia. Fue más para agradar a mis amistades. Como dije de un principio, no había tenido un encuentro con Dios. Porque no me había puesto para eso, para tener un encuentro con Dios, orar, etcétera. Sí, alababa, me gustaba cantar cuando era niño, joven. Me gustaba escuchar palabras y todo eso, pero quizás no tuve un 100% dedicado y me dejé llevar por las amistades, me dejé llevar por el jangueíto, por las travesuras en la escuela, me pegué a portar mal, me botaron de 2 escuelas, me colgué. Hubo esa juventud mía, diría yo, desde 15, 16 años, fue totalmente rebeldía. Empecé a fumar marihuana a esa edad, escondido de mami, cuando mami me veía. Y no le voy a echar culpa a mis padres, porque el que va a ser rebelde, porque mami si me cogía fumando marihuana o lo que sea, me entraba a cantazo. Mira, no te quiero, Tú sabes, ella ponía la autoridad como madre, pero ahí era un niño indomable, si se puede decir, testarudo. Y la pregunta que ya hablabas de que tú cantabas, ¿cómo entró ese deseo de empezar? ¿Escribías canciones? Sí, pues ya a la edad yo diría de 15, 16 años, me gustaba siempre rapear con mi primo Benji, con Billy, mi hermano, y a la edad de 15, 16 años empecé a escribir canciones. Y me gustó. Y como que me dediqué mi juventud también a estar cantando por ahí, grabando, tratando de verdad, del sueño de todo chamaquito en esa época de ser cantante, ser rapero, reggaetonista. Y pegué a escribir canciones, pegué a grabar música en estudio. Para el 2000, yo empecé como para el 2006, 2005 por ahí. Ya yo estaba grabando así en estudio y no era una cosa que todo, algo sencillo, entre nosotros mismos, un hobby, pero fue algo que me atrajo mucho a la calle, estar cantando, escribiendo, estar en party, tratando de cantar, de que me conocieran, rapeando, y sí, fue algo que me jaló más a la calle. Sí. Bendecido Dios. Y pregunta ahora, ya en tu juventud, ya pasando un poco a la adultez, ¿cómo fue ese cambio de ese transcurso de ese tiempo, de cómo fue tu encuentro con Dios?
¿Cuándo fue que tú dijiste, necesito acercarme a Dios? Mira, yo estuve desde juventud también. A mí me pasó muchas cosas. A mí me pasaba muchas cosas que mucha gente no me creen y yo veía muchos demonios, Saúl. A mí me atormentaban seguidamente y yo me convertí y después, ¿verdad? Al transcurso de esta entrevista o de este testimonio, les voy a decir, yo tuve 3 años en el camino del Señor y después me aparté, ¿verdad? Con una mala decisión que tuve y gracias a Dios volví a los caminos. Pero en ese entonces, de 18 a 23 años, cuando yo me convertí tenía 23, 24, si no me equivoco. Pues empecé, mi vida fue viendo muchas malicias, muchos demonios. Incluso la primera vez que yo vi un demonio, Saúl, fue la primera vez que yo estaba con mi amigo Omar en su casa haciendo barbaridades, estupideces. Entonces llegó como a las 12 de la noche y yo le dije, quiero irme para casa, pero ¿tú crees que tú me puedes llevar? Y él dice, no, que no puedo. Yo le dije, róbale las llaves a tu mamá. Para hacerte la historia larga, corta, le robó las llaves a la mamá. Viene y estábamos de camino a mi casa a la 1:30 y él no tenía las luces prendidas y nos para un policía. ¿Qué está pasando? El policía lo para y le dice, tu licencia, etcétera. Y él le dice, no, este es mi carro de mi mamá y yo no tengo licencia. Y él dice, espérate ahí. Y yo le digo, te van a quitar el carro porque si no tienes licencia aquí donde nosotros estamos, si no tienes licencia te quitan el carro. En ese entonces también. Que él pega a orar, me dice, vamos a orar. Y yo lo miro y me pego a reír. ¡Cuá, cuá, cuá! Porque es que no me pasaba por la mente que él iba a decir eso. Él me dice, vamos a orar para que no me quiten el carro. Y yo, que tú vas a orar, que si esto, que si lo. Ok. Él no me hizo caso y pegó a orar, Padre nuestro, Padre, que no me quiten este carro, por favor, Y él orando y yo riéndome, Saúl. Bien bárbaro. Entonces llegó el policía, le dice, quédense ahí. Y de momento nos quedamos 20 minutos y llega la mamá. Los policías fueron a buscar a la mamá. Parece que otra patrulla. A todas estas no le quitaron el carro. No le quitaron el carro para que tú veas. Yo le dije, está bien, yo estoy cerquita de casa, voy a seguir caminando. Cuando pego a caminar, pego a sentir que me están persiguiendo. Y cuando miro para atrás estoy viendo sombras. Y cada vez que vi una sombra se escondía detrás de un arbusto. Yo pegué a caminar más rápido, se me paran los pelos, me acuerdo. Y yo seguía caminando. Y cuando miraba de nuevo para atrás, otra sombra se escondía en otro arbusto. Yo estaba caminando rápido en llegar a mi casa. Cuando llegué a mi casa, abrí la puerta y lo primero que vi fue como unos ojos rojos en una ventana en la cocina. Y subí para arriba así, sin bañarme, sin nada. Subí y me acosté. Y yo asustado y tenía un poquito de calor, yo me recuerdo, y estaba en mi corazón latiendo rápido. Y la ventana de mi cuarto estaba abierta. Y yo me quedé acostado pensando en esa situación y me tranco los ojos y pongo la mano en cerca de la ventana. Y cuando alguien me toca así, y cuando yo veo era la sombra que me estaba persiguiendo, Saúl. Ahí mismito yo llamo a mami, me quería convertir, quería dejar todo, ya usted sabe. Porque fue un impacto en mi vida, ver una sombra, ver literalmente ahí mismito. Y así fue el caso de que me llevó al evangelio a los 23 años. Ya yo estaba cansado de ver demonios, estaba cansado que me estuvieran tocando, ver tantas cosas feas. Que yo le dije a Dios, Dios, yo me levanté otro día, ¿verdad? Que había visto un aparato de eso en mi cuarto. Ya mis nenas estaban, ya yo tenía a Uliani, creo que a la gordita. Y yo me levanté un día aborrecido y dije, ¿tú sabes qué? La única persona que puede cambiar esto en mi vida es Cristo, es Dios. Entonces yo sentado en el baño pegué a hablar con Dios y a llorar, Saúl. Literalmente estaba llorando y le decía a Dios, porque es que ya no quería, me tenía hasta aquí eso. Tú sabes lo que tú querer dormir y no poder dormir. Tú sabes lo que tú estar viendo televisión en tu sala tranquilo y de momento tú ves sombras caminando. Es como algo que tú sabes que la única persona que puede cambiar eso es Dios. Porque es Dios positivo va a matar ese negativo. Yo hablé con el Señor, le hice una promesa, le dije, Dios, si tú me ayudas a no ver cosas, que yo no vea más nada, yo te voy a servir. Yo te voy a servir. Y fue como una promesa
un pacto entre yo y Dios. Y ahí vine a los caminos del Señor. Y desde que me convertí esa vez no vi nada más. Sí podía escuchar, podía sentir cosas que podían entrar a mi casa porque Dios nos da ese descendimiento de espíritu. Y gracias a Dios, es más, hasta el sol de hoy, no he visto demonios. Desde que yo hice el pacto con Dios, yo no he visto demonios, aunque yo me aparté, escucha bien, aunque yo me aparté del Señor. Porque nosotros nos olvidamos de los pactos, pero Dios no se olvida. Y desde que yo me aparté, yo no he visto demonios así como yo veía, cara a cara así. Y yo de momento mirar para el lado así, ver un aparato al lado mío. No. Sí, en sueños, ¿verdad? Después, qué sé yo, escuchaba. Pero ver con mis ojos, no. Cristo, y fue una decisión que tomé para convertirme al Señor. Bendecido Dios. Amén. Y lo más bonito de todo esto, dijiste que en realidad tú tuviste esa experiencia, pero hubo un cambio que vino a pasar cuando te viniste a este camino, de los caminos del Señor. Las malicias se apartaron de ti. Amén. Porque, como tú dijiste, algo que me llamó la atención es cuando tú dijiste, ese positivo mata al negativo. Sí. Y la realidad de todo esto es, amado hermano, cuando usted está en negativo, cosas malas te pueden pasar. Cuando tú estás en ese lado oscuro, que la palabra lo relata, que una persona anda sin fe y sin esperanza. Amén. Por la simple razón de que uno vive, pero no tienes esperanza alguna. Y es triste, porque así lo relata la Biblia. Amén, aleluya. No estamos diciendo que lo decimos nosotros, estamos relatándolo lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si uno anda sin Cristo, uno anda en este mundo sin fe y sin esperanza. Sí, pero lo más bonito es que tú pudiste encontrar esa salida a través de Cristo. Amén, amén. Y después cuando empezaste ¿cómo fue ese cambio en tu vida cuando viniste a los caminos del Señor? Bueno, fue un cambio muy, muy especial. Tuve encuentros con Dios. Cuando yo era pequeño te había dicho que seguía, servía, ¿verdad? Y iba a la iglesia, etcétera, cantaba, pero nunca tuve un encuentro con Dios. Ya cuando grande supe cómo someterme a Dios, consagrarme, pegar a ayunar, pegar a hacer cosas. Y pude literalmente pues tener un encuentro con Dios. Dios cambió mi vida. Pegué a tener visiones, sueños bien hermosos con el Padre. Y fue un cambio literalmente, Saúl. Fue un cambio que después pues flaqueé, tomé una mala decisión, que creo que fue una de las peores malas decisiones de mi vida, y me aparté del Señor. Tuve 3 años sometiéndome con el Señor y después de momento pues pasó algo trágico emocionalmente. Y pues decidí alejarme del Señor, que fue uno de mis errores verdaderamente. Y en ese tiempo, a pesar de todo, de que tú estabas en los caminos del Señor, tú tienes una esposa, tienes hija. Cuando tú estabas en los caminos del Señor, ¿cómo iba ese transcurso familiar? Pues mira, ese transcurso familiar era bien. Faltaba quizás algo más que, ¿verdad? Que quizás no me di de cuenta, pero mis hijas estuvieron creciendo, mis hijas les gustaba, hoy en día les gusta el evangelio por eso, porque yo las llevaba de chiquita a la iglesia y fue algo más, quizás hubieron cosas que me descuidé, sabe, como pensando, hubieron errores, a pesar de que yo estaba en los caminos del Señor, pero hubieron errores, pero sí me gustaba someterme con el Señor, me gustaba orar, me gustaba ayudar a las personas, fue un cambio que cometí. Y ahora yo te pregunto, porque dijiste que te apartaste. Amén. Y ahora vamos a esta pregunta. Cuando te apartaste, ¿cómo iba ese transcurso familiar? Mira, cuando yo me aparté de los caminos del Señor, es literalmente como tú estabas hablando de la palabra de Dios, que todo esto es verdad. Cuando uno se aparta del Señor, el enemigo siempre está rodeando tu casa y está esperando el momento que tú flaquees para meter 7 aparatos.
Porque tú siendo cristiano hay una protección divina. Pero si tú alejas esa protección divina, el enemigo se mete con 7 aparatos más. Y destrozaron. Verdaderamente yo vi el cambio. Las cosas que Iben hacía, las cosas que incluso antes de convertirme a los 23 años, yo las hacía peores después de los 27, porque tuve 23, 24, 25, 27. Después como a los 27 y medio, pues me aparté. Pegué a hacer cosas que no hacía. Pegué a verdaderamente romper mi matrimonio poco a poco, yo con mis errores. Pegué a hacer errores tras errores. Tuve muchos encuentros en la calle, incluso que me podían llevar a la muerte. Empecé a usar otros tipos de sustancias controladas. ¿Qué no hice? Verdaderamente, literal, esto es lo que te estamos hablando, que dice la palabra que son 7. Esos 7 peores que entran a tu casa te ponen a hacer cosas que tú no hacías. Y verdaderamente yo con mi error, poco a poco estaba rompiendo mi matrimonio, mi relación con mis hijas. Estaba jugando con mi libertad. Estaba haciendo tantas cosas. Cuando uno no tiene a Cristo, uno comete errores. Y la cuestión, Saúl, que uno cree que está haciendo todo bien. Porque uno pega a ganarse un poquito más dinero, pero sin Cristo, el dinero no es nada. El dinero sí te ayuda, ¿verdad? A pagar renta, etcétera, etcétera. Pero sin Cristo no hay propósito, Saúl. Y la pregunta es, ¿cómo era, ya que estás hablando del dinero? Ajá. El dinero estaba, pero ¿estaba en realidad? No estaba. Se entraba por aquí y literalmente hoy en día, Saúl, te voy a poner un ejemplo. Entra por aquí, se queda aquí, paga los biles y hay un poquito que se queda porque, hermano, los biles están, ¿verdad? Pero se iba por aquí, no había biles que pagarle. Eso era para la calle, para el jangueo, para los vicios, etcétera, etcétera. Así era. Y eso es lo que podemos ver, amado hermano, cuando en realidad no estamos en los caminos del Señor. A pesar de todo, Dios nos ayuda a pensar, a tomar buenas decisiones. Y para eso está el Espíritu Santo, que está siempre al lado de nosotros aconsejándonos. Amén. El gran consejero, aquel que siempre, tal vez usted no lo ve, pero lo sentimos siempre cuando lo necesitamos. Él está ahí. Él está ahí para darnos ese buen consejo que Amén. nosotros necesitamos, de decirnos, alto, por ahí no te vayas. Eso es. Y mucha gente ignora esa palabra. Y a pesar de todo, pero lo bonito de todo esto, sabemos que caíste preso. Sí. Lo bonito de todo esto es, ¿qué pasó en esa prisión? Bueno, primeramente pues perdí mi familia, ¿verdad? Y pegué, me volví más loco, diría yo. Ya yo mismo quise destruir mi matrimonio y tuvimos una pausa. Entonces pegué a hacer más loquerías en la calle, me cayó la depresión, empecé a seguir usando otros tipos de sustancias y cometí un error. Cometí un error gravísimo que me llevó a la cárcel. En la cárcel, pues, pasó un encuentro. Me arrepentí. Y era algo para buscar algo a cambio, para buscar mi libertad. Cuestión que yo había cometido algo y ¿verdad? Y dice que uno tiene que seguir las leyes en la tierra también. Había una circunstancia que yo tenía que pagar. Una consecuencia, ¿verdad? Yo vi que no, como que me metía con Dios, fíjate, y tuve unos encuentros bien bonitos en la celda orando, etcétera, etcétera. Y vi como que Dios no iba a meter la mano y me enojé y me alejé. Transcurso, sigue y Dios llega a la misericordia, me ofrece un par de años, chévere, pero Dios tiene, los planes de Dios son diferentes, Saúl. Amén. Nosotros creemos que lo sabemos todo, nosotros creemos que los planes de nosotros son los mejores, pero Dios tiene otras cosas pendientes para nosotros. Para hacerte, ¿verdad?, el cuento corto de lo de el transcurso de la cárcel, pues Dios me liberta. Ahí le digo a Dios, Dios, me libertaste, voy a ir a la casa de oración, voy a convertirme, voy a predicar, voy a hacer un montón de cosas. No lo hice, Saúl. Me puse más rebelde. Wow. Sí, porque ya había entregado el corazón a Cristo de verdad, pero se metieron 7 más, peores.
peores de lo que yo había antes de entrar en la cárcel, peores, porque pegué a hacer cosas Pero peores. podemos ver que Dios, a pesar de todo, metió su mano en el asunto. Amén. Y lo más lindo de todo esto es que vemos la misericordia de Dios contigo. Que estás aquí en este momento, Amén. pero a pesar de todo, tú comentas que te volviste más rebelde. Me volví más rebelde. Cuestión de que empecé a hacer cosas más locas. Ya yo sentía que iba de nuevo para la cárcel de nuevo, porque las cosas que estaban haciendo me iban ¿verdad?, a dirigir hacia la cárcel. ¿Qué está pasando? Pues ya incluso cuando salí de preso, empecé a sentir muchas malicias. No veía, porque Dios, el pacto que yo hice con Dios en el 2010-11 fue profundo. No veía, Dios lo sabe que no veía así, pero sí me molestaban muchas malicias, Saúl, porque como yo dije que yo iba a ir para los caminos del Señor, ahí el enemigo se lució. Me jalaban las patas, las piernas, perdón. Me jalaban las manos, me entraban a galletazos. Yo literalmente tenía un trabajo a las 3 de la mañana y me acostaba a las 9 de la noche, 8:30, y yo tenía que decirle a mis nenas, acuéstense conmigo, porque es que no podía dormir. No podía dormir porque un minuto que me quedara dormido, un minuto me daban un palmetazo en la espalda, me jalaban por las piernas. Una vez yo me levanté y la pierna mía estaba en el aire. Veía arañas, que yo me levantaba y cogía como la chancleta, cuando uno se acuesta que tiene la chancleta al lado, y yo buscando la chancleta, y cuando voy a matar, no hay arañas, unas arañas bien grandes. Era como algo que me mortificaba, pero era el mismo enemigo. Señor, lo reprenda. ¿Qué está pasando? Llega el momento, Saúl, ¿verdad?, para hacerle este testimonio largo, pero más profundizar en lo profundo, en el cambio que Cristo hizo en mí. Verdaderamente llega pues un tiempo que me metí de nuevo, ¿verdad?, en la calle, y tengo unas amistades que yo pensaba que estaba tranquilo, aunque me sentía, ya yo le estaba diciendo a mi esposa, yo necesito convertirme, pero ¿qué está pasando? Me pegué a unas amistades que yo me sentía bien con ellos. Se alejan de mí esas amistades, no sé por qué, pero Dios tiene un propósito. Porque si quizás esas amistades no se hubiesen alejado de mí, yo estuviera todavía en la calle. Porque Dios tiene que pasar algo para que el propósito, tiene que causar algo para que el propósito de Dios se cumpla, para que el propósito de Él se cumpla. ¿Qué está pasando, Saúl? Wow, yo digo, ¿qué pasó con esta gente? No me hablan, los llamo, no los busco. Yo me pasaba con ellos todas las noches. Yo venía aquí a las 8 de la mañana, 9 de la mañana a mi hogar. Y yo dije, wow, me pegué a sentir solo. Cuestión no solo de amistad, porque gracias a Dios la gente me quiere, sino había algo que faltaba en mí, Saúl. Había algo profundo que faltaba en mí. Yo necesitaba un Cristo. Yo empecé a llorar por las noches, que yo trabajaba de noche en DoorDash, 2, 3 de la mañana, y pegaba a orar, y yo pegué a clamar. Yo decía, Dios, yo necesito un cambio, por favor, acéptame de nuevo. Pero yo quiero buscarte en espíritu y en verdad. Yo quiero consagrarme contigo. Y al otro día venía de nuevo lo mismo, ese momento de pensamiento, a la misma hora, a la 1, 2, 3 de la mañana. Dios, era como que el enemigo me jalaba, pero Cristo peleaba por mí. Era algo bien hermoso también. ¿Y qué está pasando? Hasta que yo dije, no más. Porque si yo sigo esperando algo, un cambio, yo tengo que darle el paso adelante. Porque si no, no va a venir un ángel a entrarme a galletazo. Mira, despierta, vete para la iglesia. O va a venir, ¿verdad? Tengo que dar el paso. Y ahí yo descubrí que tenía que dar el paso. Yo verdaderamente necesitaba a un cambio en mi vida. Un propósito. Estaba sin propósito, Saúl. Me sentía, iba para los parties y llegaba a las 7 de la mañana y estaba por allá, güey. Y cuando llegaba aquí, ay, Dios mío, ¿y para qué yo me fui para allá? Como que no era un cambio, como que no me llenaba. Literalmente. La gente puede pensar por allá, el que nos escucha, no es así, es así. No te llena, te quedas vacío, triste, sin dinero. Y ahí pues tomé la decisión. Yo dije, ¿tú sabes qué? Hablé con mi esposa y le dije, ¿tú sabes qué?
vámonos para la iglesia. Yo me voy para la iglesia. Y fui para la iglesia y como un nene chiquito que le ofrecen dulcecito, o ¿quieres aceptar a Cristo de nuevo? Y yo dije, sí, heme aquí, yo voy a aceptar a Cristo. Y me cambió mi corazón. Amén, y en ese momento, ¿tuviste ahora un cambio en tu vida personal? Como en tu familia, cómo Dios trabajó en tu hogar. Mira, Dios ha trabajado en mi hogar de manera fabulosa. Se restauró mi matrimonio, mi relación con mis hijas. Tengo trabajo estable, ¿verdad? No es el mejor, pero tengo un trabajito. Siempre tengo, ¿verdad? Algo guardadito. Ha sido un cambio verdaderamente emocional. La depresión se me fue. Los deseos de meterme droga se fue. Yo fumaba cigarrillo. Dios me cambió radicalmente. Que iban mis amistades, decían, pero ¿cómo tú dejaste el cigarrillo de la noche a la mañana? Yo no sé, fue Cristo. Me decían, ¿cómo tú dejaste el vicio de pastillas? Yo no sé, fue Cristo. Porque verdaderamente yo quise entregarme. Verdaderamente yo dije, Cristo, aquí estoy. Haz conmigo conforme como tú quieras. Incluso yo siento en mi corazón que Dios me habla y años atrás yo quería convertirme antes de caer preso, Saúl, que no mencioné esto, antes de caer preso yo me quería convertir. Y yo un día estaba llorando y yo le dije a Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Dime qué tú quieres que yo haga, yo necesito que tú me hables, qué tú quieres que yo haga. Yo me acosté a dormir y yo me veía al frente de mi cama con un micrófono y decía, Dios quiere que yo predique, y yo gritaba más duro, Dios quiere que yo predique, y gritaba más duro, Dios quiere que yo predique, y 2 semanas después caí preso. Es como es algo, ¿verdad?, que no podemos entender nosotros, pero Dios entiende todo. Verdaderamente Dios cambió mi vida, y ese Dios es el que yo predico hoy en día. Ese Dios es el que yo le digo a la gente, Dios cambia. Si tú necesitas un cambio en tu corazón, tienes que dar el paso. No esperes a que venga un ángel, una palomita, te traiga una ramita. Tienes que dar el paso ahora mismo para que después tú veas la mano de Dios. Tienes que confiar que eso va a pasar. Y así fue. No, y todo esto, vamos a preguntar una pregunta y para que usted entienda la grandeza de Dios. ¿Cuánto tiempo fue que te dieron para que tú estuvieras preso, Ule? A mí me estaban... Primero me ofrecieron 8 años. 7, 8 años. Yeah. ¿Y cuánto fue el tiempo que tú hiciste? Pues yo hice un año y medio. 1 año y 6 meses. Bendecido Dios. Y esas son las cosas que a pesar que usted diría, pero hizo tiempo. Pero si le estaban ofreciendo 8. ¿Qué explicación hay en esto? Esa era la mano de Dios. Por la simple razón de que, mira, hay cosas que no se explican, amado hermano, pero vemos que la misericordia de Dios no la podemos entender. Eso es. Aleluya. No hay explicación. Dios es grande en misericordia. Dios quiere hacer cosas grandes contigo como las hizo con Ule. Amén. Eso es aquí presente. Y podemos ver, y yo puedo testificar, mira, y esto es un poco del testimonio de Ule para que usted entienda. Mira, yo le estaba orando a Dios. Porque yo quería hacer esto de Despierta Cristo Viene. Yo quería hacer esto de Despierta Cristo Viene. Y mira mi oración, que yo te la conté a ti, Ule. Mi oración era porque yo a veces, ¿sabes? Yo le comenté a varias personas esto, lo que yo quería hacer. Y a pesar de todo, tal vez no decían, me decían tal vez sigue con otras cosas. Y yo le pedí a Dios en mi oración, mira, Dios mío, andamos locos como yo. Y la cosa es que, mira, me trajo a mi cuñado Ule para que se uniera a esta visión, porque yo le comenté, mira, eso fue algo casual, de que yo le comenté lo que yo quería hacer. Y él se unió a la visión. Él dijo, vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Y las cosas de Dios
son tan perfectas que mira, ¿qué era lo que Dios te decía? En el sueño tú te veías con un micrófono predicando. Y Dios nos puso aquí para hablar de la palabra de Dios. Eso, y estamos trayendo palabra de vida, palabra de sanidad, palabra de salvación para tu alma. Eso es así. Que lo que queremos traerte aquí es que mira, si Dios lo hizo con mi hermano Ule, lo puede hacer contigo. Amén, amén. Y no limitemos el poder de Dios. Eso es. Y eso es lo más grande que podemos ver aquí, la misericordia de Dios. Amén. Una pregunta que quiero hacerte ahora, Ule. Ajá. ¿Has tenido la experiencia de ese bautismo del Espíritu Santo? Bueno, sí. Ve como ya yo soy un hombre, supe cómo, ¿verdad? Yo como le digo a alguna gente, amistades mías, ¿verdad? En la calle, en esta palabra hay código. Y tú tienes que saber seguir estos códigos. Y sí, yo me he sometido con el Señor, me ha consagrado, no soy perfecto. Todavía me falta millares y millares de camino de que correr, pero sí me gusta someterme con Dios, me gusta, ¿verdad? Leer la palabra, entender, no la leo, ¿verdad? Todos los días, así que pueda, todos los días que pueda la leo. Y es algo que me somete a Dios, me encuentro con Dios, Dios me habla. Si ha sentido el Espíritu Santo correr como ríos de agua viva, como dicen, por mi espalda, por todos lados. He hablado en lengua. Ha sido una cosa espectacular, una experiencia muy, muy hermosa. Y eso era lo que yo quería también cuando tú estabas hablando, traer esta palabra que voy a decir. Porque muchos de las personas que nos están viendo creen que no tienen perdón por un pecado que han cometido. Creen que no tienen esperanza por algo, ¿verdad? Que es un error que han cometido. Y déjame decirte, amado hermano, Dios te está esperando. Dios te va a perdonar cualquier pecado. Dios está esperando que tú des ese paso para llegar a Él. No importa qué tú hayas hecho, Dios te va a recibir. Si dice la palabra, si 7 veces cae el justo, Jehová con todo lo recogerá. Algo que hemos hablado aquí, yo y mi hermano Saúl, es que Dios nos va a rechazar un corazón contrito y humillado. Usted viene a sus caminos, Dios lo va a recibir con mucho amor y te va a siempre a respaldar. Y contestando tu pregunta, y sí, he sentido la presencia de Dios. Wow, pero hay que buscarla. No es quedarse como si nada. No, hay que buscarla en espíritu y en verdad. Hay que primeramente creer en el cambio que Dios está haciendo contigo. Tener fe. Tratar de llegar a la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y poco a poco someteo. Pam. No somos perfectos. Pero sí, tenemos un Dios perfecto, un Dios único. Un Dios que tiene mano y toca. Un Dios que tiene labios, boca y habla. Un ojo y ve. Es un Dios vivo y de verdad. Y el que quiera, ¿verdad?, tener un encuentro con Dios, pídaselo. Amén. Y se lo va a dar. Quisiera hacerte una última pregunta. Si tuvieras a Dios de frente ahora mismo, ¿cómo sería esa conversación? ¿Qué es lo que tú le dirías? ¿Cuáles serían las palabras que tú te le acercarías y le dijeras en ese momento? Bueno, si tuviera a Dios de frente, verdaderamente le diera las gracias. Gracias por lo que Él ha hecho en mí. Gracias por devolverme a mi familia. Gracias por devolverme en la relación con mis hijas. Darme la libertad. Gracias por sacarme de ese lodo cenagoso, de ese lago de fuego que ya le estaba ahí. Por tocarle el lago de fuego muchas veces. Pero Cristo, le doy gracias a Él. Verdaderamente le diera gracias y vivo agradecido con el Dios por el cambio que Él ha hecho en mí, Saúl. Verdaderamente. Y si ha escuchado este testimonio, quisiéramos darle unas palabras de que si usted quiere aceptar a Dios como Amén. su exclusivo Salvador, quisiéramos invitarlo a que repita estas palabras con nosotros. Incline su rostro en este momento y repita estas palabras. Señor,
vengo delante de ti. Te pido perdón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados. Límpiame. Purifícame. Hazme una nueva persona en Cristo Jesús. Que tu presencia entre en mi vida y restaure todo lo que hay en mí. Cámbiame y que tu presencia siempre me acompañe. Que tú puedas enseñarme a vivir. Te pido ahora, Señor, que tú nunca te apartes de mi lado, para que en aquel momento que tú llames a tu iglesia, yo pueda escuchar esa voz y subir a donde tú estás. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y si ha hecho esa oración, quiero darle la bienvenida a lo que es la familia en Cristo Jesús. Le pedimos y le rogamos, congréguese en una iglesia, donde sea que esté, Amén, para que usted también pueda hacer esta confesión que usted hizo y pueda orar y hacerlo públicamente, de que ahora usted es hijo o hija de nuestro Señor Dios que está allá en los cielos. Amén. Aleluya. Quisiera orar por usted para que Dios lo bendiga y que usted sea un vaso o una herramienta útil en las manos Aleluya. del Señor. Ule, ora por esa persona que ha dado ese paso y quiere vivir para Cristo Jesús. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre poderoso Dios, te damos gracias, poderoso Dios, porque tú eres grande y para siempre es tu misericordia. Te presentamos estas personas, poderoso Dios, que han dado el paso de fe. Te presentamos estas personas que nos ven en la cámara, poderoso Dios, que han escuchado este testimonio, que pueda ser, poderoso Dios, de utilidad, poderoso Dios, de fe, para que sigan creyendo que tú eres un Dios que cambia, tú eres un Dios que restaura, un Dios de milagros, un Dios que sanas enfermos, poderoso Dios. Te lo pedimos de todo corazón. Entra en sus pensamientos, que tu Espíritu Santo more en su hogar, que los querubines, los ángeles tuyos cuiden su hogar, poderoso Dios, que cuide sus hijos, sus familiares, poderoso Dios, porque ellos van a confiar en ti, ellos van a dedicarse en ti. Poderoso Jehová, te lo pedimos porque creemos que tú, Cristo amado, moriste en la cruz del Calvario por sus pecados, por mis pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos porque tú eres poderoso y eres grande. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Dios me lo bendiga, Dios le guarde y hacia adelante en el Señor. Dios te bendiga.